Hola amigos, soy Javier Andrade, bienvenidos a Tribuna Liberal Online del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, un espacio de análisis económico y de exposición de ideas de libertad. Tenemos con nosotros como invitado al economista Rodrigo Calderón. Él es analista económico y académico asociado al Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Nuevamente, bienvenido Rodrigo. Gracias por la invitación. Bien, trataremos en este espacio de dos temas que tienen bastante relación y de lo cual nos ha hablado mucho justamente en las últimas semanas. El uno de ellos es las líneas de crédito para primera vivienda de la banca privada y de los programas de inversión de excedentes y liquidez que se han establecido en resoluciones de la Junta de Política Monetaria y Financiera, de la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera. En primer lugar, para poner en contexto, Rodrigo, se habla de que los bancos privados van a dar en créditos justamente para esta vivienda de hasta $70.000 al 4.99% con un 5% de entrada y a 20 años plazo. Vale la pena recordar que la banca privada ya daba estos créditos, pero lo hacía a una tasa de interés cercana al 10%, a menos plazo, a 10 años y con un 30% de entrada. Y que además el BIES también va a dar estos mismos créditos con estas nuevas líneas al 6% de interés. Y para esto se habla que la banca privada estará colocando aproximadamente $86 millones en estos nuevos créditos y que existe un fideicomiso de 185 millones. En todo caso, planteada esta situación, ¿qué ocurre con la parte de dónde salen esos recursos? Es decir, esos recursos son de la banca como tal, son del Banco Central, son del gobierno, y más que nada haciendo referencia a lo que en su momento fue el origen de crisis financieras bastante graves, como fue la manipulación del crédito por parte del gobierno de los Estados Unidos, o también, por ejemplo, en España. Entonces, ¿cuál es la situación ante estas nuevas líneas de crédito, si se quiere, inducidas por parte del gobierno? Bueno, desde que entró en funcionamiento ya la nueva Junta creada por el nuevo Código Monetario y Financiero, esa Junta ha autorizado que el Banco Central haga inversiones en bonos del Estado ecuatoriano, hasta este momento por más de 1.000 millones. Y también hace algunas semanas esta misma Junta autorizó para que el Banco Central haga inversiones en la banca pública. Pero esto incluye a su vez los 185 millones que está refiriendo Javier, ¿no?, que son para impulsar, ¿no?, la venta de las viviendas populares. Pero si sumamos los 1.000 más los 1.600, llevamos más de 3.600 millones que el Banco Central está disponiendo de la reserva de libre disponibilidad. Que está mal llamada de libre disponibilidad porque los dueños de esa reserva no es el Banco Central ni es el gobierno central. No, el Banco Central tiene depósitos a diciembre del 2014 por unos $7.000 millones. De esos 7.000 millones, 3.500 corresponde al encaje de los bancos. O sea, lo que tiene el Banco Central ha captado como depósito, pero es propiedad de los bancos de Ecuador. Ahora, pero lo que estamos viendo es que el Banco Central ha estado haciendo inversiones a mediano plazo, a mediano y largo plazo, en base a los fondos que ha captado, ¿no?, de los bancos privados, del Seguro Social, de los gobiernos seccionales y de otras entidades estatales. Y justamente en ese ámbito hay una resolución de esta Junta de Regulación Financiera que habla de una inversión o programas de inversión de excedentes de liquidez. Entonces, ¿a qué mismo ellos se están refiriendo cuando hablan de excedentes de liquidez? ¿Cómo definir eso? Porque automáticamente salta el tema que nos comenta, de que están tomando dinero de los activos que tiene el Banco Central para respaldar ciertos pasivos. Y a la fecha se presenta un déficit más o menos entre los activos líquidos y pasivos exigibles de 3.500 a 3.600 millones de dólares. Es decir, ¿cómo está respaldando el Banco Central todas estas operaciones y a qué más nos podría llevar esto dentro de una economía dolarizada? Bueno, primero, que la cifra que usted menciona ayer es a diciembre del 2014. Exactamente. O sea que el déficit en este momento que usted refiere debe ser mayor, sustancialmente mayor. Segundo, que justamente por estar dolarizados, lo que le pueda pasar al Banco Central en este momento, esto que si quiebra el Banco Central, no es de gran importancia, como hubiera sido antes. No, porque el Banco Central remite de menor importancia justamente porque estamos dolarizados. En este momento, pues los dólares, es decir, el circulante en este momento está siendo determinado no por el Banco Central, sino por los bancos privados. Entonces, podría eventualmente hasta quebrar el Banco Central, pero no afectarse necesariamente todo el sector privado.
Pero lo que estamos viendo es que esta Junta nueva está conduciendo a una desestabilización del Banco Central. Porque si vemos las cifras a marzo 27 del año en curso, nos vemos que la disponibilidad de efectivo que tiene el Banco Central, entre lo que tiene en caja más lo que tiene depositado en bancos del exterior, no alcanza a cubrir, ¿no?, los depósitos de los bancos privados. Si los bancos privados tienen una necesidad de efectivo, el Banco Central no va a poder atender. Entonces el Banco Central, que no es un instituto emisor, se llama Banco Central, pero no cumple con las dos funciones básicas de un Banco Central, que es ser instituto emisor, tener el monopolio de la emisión monetaria, ¿no?, y también actuar como prestamista de última instancia. Claro que de acuerdo a la nueva ley, el nuevo Código Monetario y Financiero, el Banco Central supuestamente también va a actuar como prestamista de última instancia. Pero claro, ese código solamente es totalmente aplicable teniendo una moneda nacional. Sí, y justamente tomando en cuenta lo que nos menciona, ¿no?, que el sistema como tal de dolarización no se pone en riesgo ante este mal uso, si se quiere, de los recursos que tiene el Banco Central, no se afecta por el peso que tiene el Banco Central dentro de la economía. Ahora, ¿cuál sí sería un efecto económico de pronto inmediato ante esta posible, no sé si llamarlo exactamente una quiebra o una falta de liquidez de este Banco Central? ¿Cuál podría ser el efecto siguiente una vez que ya no se puedan cumplir con estas obligaciones? O también hay el peligro de que se siga extrayendo todavía más liquidez del sistema que está disponible en las cuentas del Banco Central y de alguna manera la banca privada quizás también se va a afectar. ¿Hay esa posible consecuencia o en qué quedaría? Bueno, yo digo, si el Banco Central podemos llegar a desestabilizarse, el riesgo sería que esto contamine el resto del sistema. Es decir, que esto pueda generar una crisis de confianza. Pero no es que el sistema de dolarización esté en riesgo por ello, no. Más vale, la dolarización es un freno para este tipo de abusos. Porque lo que están haciendo es un abuso. Ahora, quisiera profundizar en el tema de por qué el Banco Central del Ecuador no debería actuar como un banco comercial, ¿no?, de encaje fraccionario. Si el Banco Central del Ecuador tiene depósitos a diciembre de 2014 por 7.000 millones, debería tener 7.000 millones disponibles. Porque no es un banco comercial corriente que justamente funciona prestando en base a los depósitos que captan. Es un banco central supuestamente, y no es un banco emisor al mismo tiempo, porque el Banco Central no imprime los dólares, tiene que tener los fondos disponibles, ¿no?, para cuando los bancos, ¿no?, requieran de esa liquidez. Y también para cuando las entidades públicas que también confían, cuando el Seguro Social, ¿no?, y los gobiernos seccionales y otras empresas estatales demanden de liquidez, puedan retirar los fondos. Vemos que en este momento, de los 7.000 millones, ¿no?, menos de un 20% lo tienen disponible. Correcto. Ya, y volviendo al tema de los créditos para vivienda, porque es parte de lo mismo, justamente parte de estas resoluciones ha sido dirigir el crédito hacia estos sectores más populares. Si bien los montos que se mencionan no son tan altos, tan significantes, para pensar en una expansión crediticia como la que se dio, por ejemplo, en Estados Unidos a partir del año 2001 y que originó la crisis financiera del 2008, ¿qué efectos podría tener esto también en el sistema financiero? Por ejemplo, se habla de que no va a haber, si se quiere, o va a haber un buen análisis de riesgo de los posibles deudores, o la gente que pida préstamos hipotecarios, que no es que se va a créditos a dedo, a cualquier perfil, como también fue justamente uno de los parámetros que se dio en la crisis de Estados Unidos. Porque es verdad, por un lado la banca, y surge la pregunta, ¿por qué si era tan rentable como negocio poner las tasas al 4.99% antes, no lo hicieron justamente en su momento y lo hacen cuando la Junta de Regulación Financiera, si se quiere, les exige o les dice, tienen que dar crédito más barato, a más plazo y con menos entrada? ¿Cuál puede ser ese efecto dentro de este tipo de producto que es el crédito para vivienda? Bueno, como dice Javier, claro, lo que usted está mencionando puede ser, bueno, es tan grave como lo primero que estábamos analizando, que es la desestabilización del Banco Central. Por supuesto, al estar queriendo direccionar los créditos, ¿no?, en el caso de la vivienda o en el caso de los créditos que se van a direccionar a través del Banco Nacional de Fomento, de la Corporación Financiera Nacional, ¿no?, y del Banco del Estado. Entonces, estas entidades están a cargo de personas que no se están guiando por un sistema de precios. Porque si se guían por un sistema de precios, entonces no ponen tanto esmero en ofertar tasas de interés más bajas que las del mercado.
porque las tasas que deberían regir son las de mercado. Es importante guiarse por un sistema de precios. Acabamos de ver que en la prensa en estos días, cómo los deudores del Banco Nacional de Fomento piden nuevamente lo mismo que se viene repitiendo cada cierto número de años: condenación de intereses y reestructuración de las deudas. Entonces, nuevamente veremos que el gobierno tendrá que poner más plata para recapitalizar ese banco. Sabemos que esos bancos del Estado, ¿no?, son buenos para conceder créditos y malos para cobrarlos. Siempre están pidiendo recapitalizaciones. Entonces, ahí va a haber, ese es un derroche, va a haber una mala asignación de los créditos, ¿no? Va a haber pérdidas para el Estado. Y parte de la medida, ya más a nivel macro, se habla mucho de una política contracíclica. En este momento tratar de poner el crédito más barato para que no se frene el sector de la construcción, que siga habiendo inversión en ese sector que es muy importante para la economía. ¿Realmente la situación de la economía ecuatoriana amerita esta política llamada contracíclica? ¿Estamos frente a una posible recesión? ¿O es más bien un tema ya, si se quiere, de orden político y que va nuevamente dirigido a un problema más de fondo, que es este aumento constante del gasto público? Correcto. Todo esto vemos que son consecuencias del excesivo gasto público. Y hay que insistir en esto. No tenemos un problema monetario, no tenemos un problema comercial. O sea, no hay por qué estar preocupados de tener un déficit de la balanza comercial, o no estar preocupados porque no salgan demasiados dólares de la economía nuestra. Eso no tiene ninguna importancia, ¿no? Lo que las medidas que deben tomarse tienen que estar orientadas a una reducción sustancial del gasto público. Perfecto. Y Rodrigo, una última inquietud para terminar este espacio de Tribuna Liberal Online. ¿Depende justamente un sistema dolarizado, o mejor dicho, depende la solidez del sistema bancario de un sistema dolarizado como tal, al no haber el incentivo de recurrir siempre al Banco Central como prestamista en última instancia? ¿O depende de todas estas regulaciones, depende de que la Superintendencia de Bancos esté regulando cada vez más el sector, inclusive se haya creado esta Junta de Regulación Monetaria y Financiera para supuestamente darle más solidez al sistema? ¿Depende de más regulaciones o todo lo contrario? Bueno, pero ya estamos viendo que tiene pocos meses esta Junta y lo que está logrando por lo pronto ya es debilitar al Banco Central. Y va a debilitar.